Bendecido día del Señor, mis amados hermanos. Buenos días para todos. Sea el Señor obrando en cada una de nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Hoy de nuevo nos acercamos a sus verdades para ser estimulados al amor y a las buenas obras a través de su verdad, para poder ofrecer a nuestro Dios una mejor adoración a través de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo y en el poder de su Espíritu Santo. Antes de entrar a nuestro texto de hoy, quisiera pedirles que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro sabio Padre para que Él guíe nuestros pasos hoy, para que a través de su Espíritu Santo nos sea Cristo revelado, para que Dios siga usando su palabra para capacitarnos para ir a la eternidad. Oremos. Oh bendito Dios, seas tú siempre glorificado en nuestras vidas, que en cada cosa que hacemos, que pensamos, que sentimos, tú seas glorificado. Que nuestra vida completamente sea consagrada a tu nombre. Que podamos reconocer siempre que somos pecadores y que somos lo que somos delante de ti únicamente por la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Ministra nuestras vidas hoy. Quita cualquier ceguera espiritual que hay en nosotros. Guárdanos de la justicia propia y permítenos aferrarnos a la justicia de nuestro amado Jesús. Háblanos, estremécenos, consuélanos, confróntanos, guíanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy volvemos a acercarnos al Salmo 23. Una maravillosa porción de las Escrituras que ha venido ministrando nuestros corazones por varios domingos. Y mi intención en esta mañana es dirigir tus pensamientos hacia el Señor en medio de días tan fuertes de pruebas que nos ha tocado vivir. Y continuaré haciendo esto, exponiendo las verdades que se encuentran en el Salmo 23. Y hoy, aunque nos vamos a enfocar en el versículo 4, yo quiero que de nuevo leamos juntos todo el Salmo 23. Así que quiero que abras tu Biblia en el Salmo 23 y podamos leer juntos esta maravillosa porción de la santa palabra de Dios. Salmo 23. Leamos juntos la palabra de Dios. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta porción es maravillosa. El centro de este salmo es Jehová, el gran pastor, que cuando leemos el nuevo pacto nos permite ver que este gran pastor derramó su sangre, entregó su vida por completo por cada una de sus ovejas. Pero hay una realidad que también nos enseña este salmo, y es cómo luce la vida del creyente. Y como hemos visto, la vida del creyente no está exenta de problemas, de pruebas, enfermedades y sufrimientos. Todos los cristianos experimentan también dolor. Yo quiero recordarte que los cristianos también sufren. Y esa es una realidad de la que tú y yo deberíamos estar conscientes todos los días para que las misericordias del Señor puedan tener un brillo glorioso en nuestra vida diaria. Hermanos, el libro de Job en el capítulo 5, versículo 7 nos declara lo siguiente. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Esto es uno de los pasajes que nosotros no quisiéramos escuchar o considerar, pero nos describen una gran realidad de tu vida y de la mía. El hombre nace para la aflicción. El dolor nos persigue desde el mismo momento en el que nacemos. Cuando alguien nace, viene a este mundo, ¿cómo este mundo recibe a esa persona que ha nacido? La recibe con una palmada, la recibe con un golpe. Y es impresionante porque así nos recibe este mundo, con un golpe. El hombre nace para la aflicción.
A medida que vamos creciendo nos damos cuenta con más claridad de esta realidad. El sufrimiento nos persigue donde quiera que vayamos, dentro de nuestros hogares y fuera de ellos. Ninguno de nosotros podrá escapar de las pruebas. Yo quiero recordarte hoy, mi amado hermano en Cristo, que las pruebas son inevitables. Si hay algo seguro en esta vida son las pruebas. Y no existe algo tan seguro en este mundo caído como el hecho de que todos vamos a morir, como el hecho de que todos tendremos que pasar por el valle de sombra y muerte. Esa es la certeza de la vida, hermanos. Todos vamos a morir y no estamos en control del cuándo y muchas veces del cómo. Y tenemos que estar conscientes de eso. Si no, escucha las siguientes estadísticas. Unos 95 millones de personas mueren cada año, 3 cada segundo. ¿Escuchaste eso? Eso quiere decir que al final de este sermón probablemente más de 8,000 personas habrán pasado de este mundo a la eternidad y no precisamente por COVID-19. Podemos evadir del tema de las pruebas y de la muerte, pero no podemos evadir el hecho. Hermanos, en 100 años ninguno de los que estamos viendo este sermón estaremos vivos. Esa es una realidad. En 100 años muchos de los que estamos escuchando esto no estaremos en este mundo. A veces hay cosas que ocurren que nos causan más miedo de lo normal. Por ejemplo, 1 billón de personas han muerto en guerras. 15 millones de las personas que mueren cada año mueren de ataques al corazón. 10 millones de personas mueren cada año de cáncer. 50 millones de personas murieron en la epidemia de 1918. ¿Escuchaste esa cifra? En los años 1500 fueron los días de la plaga bubónica, donde 17 millones de personas murieron. Incluso se cuenta de que algunos se drogaban para no sentir el efecto de la plaga en aquel momento. Lo que experimentamos hoy con la pandemia del COVID-19 no se compara con esto que acabo de mencionar. La tasa de mortalidad es mucho menor y es obvio para todos. Según estadísticas, específicamente en Venezuela, la tasa de mortalidad por COVID-19 es menor al 1%. Y de hecho, yo no sé si lo sabes, pero según las estadísticas, las probabilidades de las que tú mueras por no tener vehículo, y a pesar de eso, en no tener vehículo, las estadísticas muestran que un 1,5% son las probabilidades de que tú mueras por un accidente automovilístico. Y a pesar de todo eso, muchos han entrado en pánico. A pesar de estas cifras tan bajas en cuanto al COVID-19, todos parecen estar en pánico. Debido a la crisis económica que ha venido con el COVID-19, un gran grupo de agencias exponen que debido a esta crisis económica que ha traído el COVID-19, unas 265 millones de personas podrían morir de hambre a fines del 2020. Quiero darte esta cifra, por si acaso realmente te preocupan las personas inocentes en nuestros días. Hermanos, en un mundo en el que la mayoría de las personas no tiene una esperanza eterna, todo se vuelve terror para ellos. En un mundo donde la mayoría de las personas ha hecho a Dios a un lado de sus vidas y a Cristo a un lado de sus vidas, es normal que el pánico invada sus corazones como lo está haciendo. Decía el cineasta Woody Allen: yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi obra. Yo quiero alcanzarla no muriéndome. El problema es que no tenemos esa alternativa. Todos vamos a morir. Todos tendremos que andar por el valle de sombra de muerte. Hermanos, para aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo y que por supuesto no tienen una esperanza para después de la muerte, es razonable temer. Es razonable la ansiedad. Es razonable la depresión. Es razonable para estas personas vivir preocupados porque no tienen a Cristo y por supuesto no tienen esperanza. Pero mi pregunta más bien es, ¿qué hay de la iglesia de Cristo? ¿Qué hay del pueblo del Señor? ¿Qué de aquellos que han sido redimidos y salvados por la sangre de Cristo, a quienes por medio de la obra del Espíritu se les ha concedido vida eterna? ¿Qué hay de ellos? ¿Cómo deben reaccionar aquellos que son parte de la iglesia del Señor? ¿Cómo deben reaccionar aquellos en medio de las pruebas y de la muerte, aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios?
Es obvio que los que no tienen a Cristo van a dejarse arropar por el pánico y por el temor a la muerte y a las pruebas. Por eso quiero hablar específicamente a ti, que te haces llamar un hijo del Señor. ¿Cómo realmente debería el pueblo del Señor responder en medio de la oscuridad y en medio de las calamidades de este mundo? Recuerda, el hombre nace para la aflicción. Por eso quiero que meditemos hoy en el versículo 4 del Salmo 23, para que de esa manera podamos responder esta pregunta que acabo de formular, y para que sea Dios hablando a tu corazón, ministrando tu vida, exhortándote a ti y consolándote a ti. El Señor quiere que sepamos cómo Él quiere que respondamos en medio de las pruebas. El Señor quiere recordarnos hoy qué es lo que le glorifica a Él, cómo podemos glorificarlo a Él mientras andemos en el valle de sombra y muerte. Dice el versículo 4 del Salmo 23 lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas son las palabras de David. Él en primer lugar está reconociendo que los creyentes andarán por el valle de sombra y muerte. De nuevo repito, los creyentes no estamos exentos del dolor, no estamos exentos de contagiarnos de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad que viene a este mundo. Las enfermedades han estado en este mundo desde que el pecado entró a este mundo, y estarán las enfermedades en este mundo hasta que Cristo regrese en gloria. Así que hoy nos enfrentamos al COVID, mañana otra cosa. Repito, mi pregunta es, ¿cómo deberíamos reaccionar mientras andemos en el valle de sombra y muerte? Hermanos, todos necesitamos un pastor. Necesitamos a alguien que nos guíe a través de nuestras muchas adversidades. Alguien que nos proteja de la invasión del mal. Alguien que calme nuestras almas atribuladas en medio de la prueba. Y ese alguien es el Señor mismo, según este texto. Es ese Señor del versículo 1 que ha declarado el salmista, del cual nada nos faltará, que es Jehová de los ejércitos, que es nuestro buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Ninguno de nosotros está exento de navegar a través de las tormentas de la vida. Vivimos en un mundo caído con muchos peligros amenazadores. Todos nosotros, tanto tú como miembro, tus pastores, también tendrán que enfrentar por los dolores de la vida. En estos tiempos difíciles, debemos reconocer la presencia tranquilizadora del Señor y recibir su paz reconfortante. Eso es lo que vemos evidenciado en ese salmo. El David dice que en medio del valle de sombra de muerte por el cual el Señor le ha hecho andar, el Señor ha sido todo suficiente para él. David comienza este versículo diciendo, aunque camino por el valle de sombra de muerte. Esta imagen muestra a un pastor que lleva su rebaño de un lugar a otro para proveerle un pasto. Recuerda lo que decíamos la semana pasada. Los pastores en aquel momento debían caminar mucho para encontrar aguas tranquilas y pastos verdes para sus ovejas. Y todo esto lo hacía para guiarlos al siguiente campo de hierba. Las ovejas a menudo, mientras caminaba el buen pastor guiándolas a ellas, las ovejas a menudo tenían que atravesar un paso estrecho que estaba rodeado por altas paredes de cañones y acantilados irregulares. Mientras ellos caminaban por estos lugares peligrosos, pequeños y acantilados donde podían caer y morir, en estos lugares donde carecían de luz y que eran muy oscuros, las ovejas tenían que pasar por estos lugares. Y tú se recuerdas en nuestro primer sermón cómo describíamos a las ovejas. Son temerosas, de cualquier cosa sienten miedo y pavor. Mientras caminaban por todos estos lugares, les acechaban a la sombra muchos animales amenazadores y ladrones despiadados que se esconderían y atacarían a las ovejas vulnerables. En medio de este camino donde el pastor no tenía mucha luz, y en medio de estos caminos angostos donde había muchos acantilados, en medio de estos caminos se podían esconder ladrones o animales feroces y podían atacar a las ovejas más vulnerables. Y es en eso lo que está pensando David cuando dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré. David se ve a sí mismo como una de estas ovejas indefensas, pasando por muchas circunstancias que amenazan su vida. Él no se libra de caminar por estos lugares peligrosos y nosotros tampoco. Todos los días nos enfrentamos al peligro. No estamos seguros ni en nuestros propios hogares.
Las rejas de nuestras casas, los candados en nuestros negocios nos recuerdan que vivimos en un mundo inseguro. Por eso necesitamos un pastor a lo largo del camino de nuestra vida, para que infunda aliento a nuestros corazones intranquilos mientras estamos caminando por este valle de sombra y muerte tan peligroso que nos ha tocado vivir en este mundo tan peligroso. Pero hay unas palabras que expresa David, inspirado por el Espíritu de Dios, cuando dice que no temerá ningún mal, a pesar de estar caminando por este valle de sombra y muerte. Él dice que aunque esté rodeado de maldad, él experimenta paz sobrenatural de Dios, una paz que se apodera de su corazón mientras él está atravesando por este valle de sombra y muerte. Él experimenta una calma inexplicable que llena su alma. Él entiende que en medio de ese valle de sombra y muerte es normal sentir el pánico. En medio de la oscuridad y de caminos tan peligrosos es normal estar intranquilos. Lo que no es normal para el ser humano mientras anda por caminos tan oscuros es tener paz. Y es eso lo que hace la diferencia en las palabras de David. Él dice que él puede experimentar paz en medio de ese lugar oscuro por el que él está atravesando. Hermanos, no nos asustamos ante nuestras dificultades atenuantes como aquellos que no tienen esperanza. No podemos vivir nuestro día a día con un pánico como si Cristo no nos hubiese dado vida eterna. No podemos vivir sumergidos en el pánico como si Dios no existiera y no fuera nuestro Padre. Cuando nosotros hacemos esto, estamos enviando una señal muy mala a este mundo. El mundo se preguntará cuando nos ve con este tipo de actitudes, ¿y dónde está tu Dios? Nuestro Dios ya ha contado nuestros días. Él tiene en control nuestras vidas. Nuestros días están contados, el día y la hora y el evento que nos llevará a la muerte. Nada nos quitará la vida hasta el momento señalado por el Señor. Yo quiero que tú lo sepas, que el día y la hora han sido determinadas por nuestro bondadoso y sabio Dios. Alguien decía que nuestro Dios dejó su tumba vacía, pero jamás ha dejado su trono vacío. Él sigue allí controlando cada evento de nuestra vida para el bien de nuestras almas. Pero hay algo más que dice David, y él nos da la razón por la cual él se puede sentir tranquilo en medio de este valle de sombra y muerte. Y él lo declara en el Salmo 23, verso 4, cuando dice, porque tú estarás conmigo. Esa paz dominante se produce porque David puede decir, porque tú estás conmigo. Él sabía que Dios estaba con él en cada paso del camino. Recuerda que las ovejas no iban enviadas solas a buscar su pasto y a buscar aguas tranquilas. Ellas iban acompañadas nada más y nada menos que de su pastor, quien iba delante de ellas cuidando de su camino, quien estaba ahí atento de las necesidades de cada una de ellas. Al pasar por el valle de sombra de muerte, David creyó que Dios estaba con él protegiéndolo y preservándolo. Él tenía la plena convicción de que Dios estaba con él. Y era por eso que él podía decir, en tu presencia hay plenitud de gozo. Porque él sabía que Dios se le acompañaría. Él sabía que Dios era fiel a cada una de sus promesas y el Señor siempre ha prometido estar con su pueblo. Desde el principio los acompañó su presencia. Mientras Israel estaba en esclavitud, disfrutó de su presencia. Y aún más cuando salió de Egipto, disfrutó de su presencia. ¿Y sabes dónde? ¿Qué lugar nos refleja el Antiguo Testamento? Donde Dios le mostró claramente su presencia a Israel cuando estaban en el desierto. Cuando estaban en la prueba, a través de una nube, a través del tabernáculo. Dios de muchas maneras mostró su presencia a su pueblo mientras estaban en el desierto, mientras estaban atravesando por diferentes calamidades, y nuestro Dios no ha cambiado. Hermanos, incluso en su adversidad, David no actuó como si el Señor lo hubiera abandonado. Esa mentalidad sería ateísmo práctico. Es ateísmo práctico cuando tú estás en medio de una prueba, cualquiera que sea, ponle el nombre que tú quieras, y vives de una manera como si Dios no estuviera cerca de ti, cuidando de ti. Eso es ateísmo, mi hermano.
Jesús nos los prometió en Mateo capítulo 28, 20, cuando nos dijo: yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nuestro Dios no ha cambiado. Él ha prometido estar contigo y conmigo en medio del valle de sombra y muerte. Su presencia constante da un aliento sobrenatural cuando nos encontramos en los valles oscuros de la vida. Incluso en nuestro lecho de muerte, el Señor está con nosotros para darnos la gracia de morir. Yo quiero que sepas que aún en el momento más crítico, nuestro Dios hace siempre acto de presencia. Él, a través de su presencia, nos da la seguridad de que del otro lado de la muerte están los brazos extendidos del Señor Jesucristo para recibirnos en nuestra morada celestial. ¿Has pensado en alguna vez cómo será el día de tu muerte? ¿Cómo será ese día cuando cierres tus ojos y los abras en el paraíso si estás en Cristo? Va a ser un momento instantáneo. No van a ser horas ni años. En el mismo instante que tus ojos se cierren, al mismo instante se abrirán. Y lo primero que verás serán los brazos abiertos de Cristo para recibirte en la ciudad celestial. En ese paraíso perfecto donde no habrá dolor ni pecado y donde estarás con Él disfrutando y alabándole por su misericordia por la eternidad. ¿Eso no te consuela a ti? ¿Por qué temeremos a la muerte? Si nuestro Dios aún a través de su obra en la cruz venció a la muerte. Todos nuestros enemigos fueron vencidos por Cristo en la cruz. Hay algo más que dice David aquí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David agrega aquí otro aspecto del cuidado del Señor. Él estaba familiarizado con la vara de un pastor a través de su trabajo anterior con el rebaño de su padre. David sabía muy bien para qué servía la vara y un cayado. Él lo usaba con sus ovejas. Él entendía muy bien lo que él estaba hablando aquí. Y esta vara era un garrote de roble de unos 60 centímetros de largo que se usaba para defender al rebaño de los feroces animales salvajes. Cualquier bestia habría tenido que pasar por David para dañar a cualquiera de sus ovejas. Y el pastor usaba esta vara para defender a sus ovejas. Así que si estos animales feroces le iban a hacer algo a las ovejas de ese pastor, primero tenían que matar al pastor. Para que realmente las pruebas de este mundo o Satanás mismo nos destruyan, primero tendrían que matar a nuestro buen pastor que es Cristo. Y eso es imposible porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores que siempre ha vencido y vencerá. Él es el que describe el libro de Apocalipsis como el vencedor, como aquel en que todo ojo le verá y temblará ante su presencia. Hermanos, nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, ni la vida, dice Pablo, ni la muerte. ¿Entendiste eso? Nada nos podrá separar de ese amor. Quizás las pruebas de este mundo y los ataques de este mundo y los enemigos de este mundo nos podrán separar quizás de una buena salud. Nos podrán separar quizás de bienes materiales, nos podrán separar quizás de nuestras familias, pero jamás nos podrán separar del amor de Cristo, jamás nos podrán separar de su presencia. Él con su vara te defenderá a ti y a mí. No temas a esos enemigos que te acechan cada semana. Él está allí para defenderte y la única manera que puedan atacarte es que lo venzan a Él y eso es imposible. Primero tendrían que vencer al pastor para poder atacar a las ovejas, y eso es imposible. Por otro lado, David dice, tu vara y tu cayado. El cayado del pastor es aquel que se engancha en un extremo y se usa para empujar a las ovejas en la dirección correcta. También se usaba para desenredar una oveja que se había quedado atrapada en un arbusto o había caído en un agujero. Además, se utilizó para guiar a las ovejas en la dirección correcta del camino. Para eso servían la vara y el cayado. Estos dos instrumentos, una vara y un cayado del pastor, son emblemáticos del cuidado soberano y protector del Señor sobre la vida de David y sobre nuestra vida. Estos instrumentos le brindaron consuelo mientras caminaba por los oscuros valles de la vida.
Y son esos los dos herramientas que usa nuestro Dios en tu vida y en la mía. Él usa su vara para defendernos de nuestros enemigos. Y usa su callado para alarnos cuando intentamos desviarnos, para colocarnos en la dirección correcta. Recuerda lo que veíamos la semana pasada. De sus ovejas Él no perderá ninguna. Estamos seguros en los brazos del Señor. Pero es interesante lo que hace esta vara y este callado en la vida de David y en tu vida. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y esta palabra aquí para aliento proviene de la misma palabra hebrea Naim, de la cual el profeta Nahum y Nehemías derivan sus nombres. Indica el inexplicable consuelo que conocieron y que con él ministraron durante tiempos difíciles. Esta es la misma tranquilidad tranquilizadora que solo Dios pudo haber dado a David cuando los peligros lo rodeaban por todos lados. Es esa misma tranquilidad que tú necesitas hoy. Cuando viene el problema financiero, cuando tu salud no es lo que quisieras. Miren, en estos tiempos de COVID-19 a todos se nos cambió la agenda por completo. Y no podemos hacer nada. Sin duda alguna, estas situaciones que estamos experimentando hoy nos recuerdan que nosotros no tenemos el control de nada. Que esa idea de que somos independientes, de que somos soberanos, es solo una fantasía. El hombre es débil y esta pandemia nos los acaba de recordar. Imagínate, si una pandemia con una tasa de mortalidad menor al 3% nos acaba de recordar nuestra debilidad, imagínate si llega algo más fuerte a nuestras vidas. Somos débiles y no lo podemos negar. Obviamente esta tranquilidad que experimenta David no significa que David nunca experimentó un trauma emocional o episodios de depresión. Los cristianos muchas veces nos sentiremos deprimidos y ansiosos. Los muchos salmos de lamentos que escribió revelan el miedo que a menudo David sentía. Él decía, en el día que temo en ti confío. David reconoce, los salmistas reconocen que ellos también experimentaron la depresión y el miedo. Pero mi punto es este. En medio de estos tiempos turbulentos, David encontró un consuelo constante en su pastor, quien estaba siempre presente. Es allí donde estaba la diferencia en la vida de David. Cuando miramos a las circunstancias no tenemos ninguna razón para estar contentos y alegres. Nuestra alegría y nuestro gozo y nuestra paz viene del Señor. Existen personas obsesionadas por el temor. Así es. Parece que hay personas que les encanta estar en pánico, promover el pánico, hablar sobre el pánico. Nos encanta sentir esa sensación de pánico. Y si no encuentran algo en el presente para experimentar ese pánico que tanto les gusta, lo buscarán en el futuro con tal de preocuparse por algo. Hay personas que les encanta estar preocupados. Hoy vi una persona en la calle mientras manejaba, con guantes, un suéter manga larga, como 3 mascarillas, lentes oscuros y un suéter con capucha cubierto. Y mirando a todos lados como si lo estuvieran persiguiendo. Con un virus de una tasa de mortalidad menor al 1%. Y mira cómo el mundo está sumergido en el pánico. Ya eso no es prudencia, ya eso es pánico. Y como les acabo de decir, hay muchas personas que están obsesionadas con el temor. Ten cuidado de tú no ser como estos. De estar obsesionado con preocuparte con el temor. Ten cuidado con eso. Todos vamos a morir. El hombre nace para la aflicción. Un siervo del Señor decía, nunca he aprendido nada acerca de confiar en Dios en los tiempos fáciles, sino en los tiempos difíciles. Si hay momentos en donde realmente Dios se vuelve suficiente para nosotros, es en los momentos difíciles. Si esta pandemia termina y esto no te condujo a buscar más a Dios, tú fracasaste. Así es. Fracasaste. Si esta pandemia solo te sirvió para hacer más dinero, para ganar más seguidores en las redes sociales, o sencillamente para seguir en tu pecado, tú lo que has hecho es perder tu tiempo, mi hermano, mi hermana.
Los tiempos difíciles son los tiempos adecuados para acercarnos al Señor. La Biblia nos dice que los tiempos de Jesús, aquellas mismas personas que rechazaban su mensaje, se acercaban a Él con dolencias y traían a sus familiares endemoniados y con grandes enfermedades. Definitivamente nuestro Dios usará muchas veces las enfermedades y el dolor para que las personas se acerquen a Él. Él es sabio en todo. Este lunes hablaba con varios de hermanos con quienes tenemos un discipulado de varones. Un discipulado en el que tenemos ya varios meses, donde un grupo de 9, 10 hermanos han perseverado en esto y de verdad ha sido una bendición. He podido ver el crecimiento en la vida de ellos. Hombres que a pesar de sus muchas ocupaciones están allí. Y este lunes estábamos compartiendo, lunes y martes, porque lo hacemos lunes y martes, estábamos compartiendo acerca de qué significa vivir una vida bien vivida. Y aprendimos a través de la Escritura, a través del libro del profeta Isaías, que una vida bien vivida es una vida vivida para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es disfrutar de Él para siempre, hallar nuestro gozo y satisfacción únicamente en el Señor. Y una de las cosas que compartíamos con los hermanos esta semana era el hecho de que si una vida es bien vivida, cuando se vive para la gloria de Dios, cuando tú no estás viviendo una vida que glorifique a Dios, yo debo decirte que tú has desperdiciado tu vida, mi hermano. No importa cuántos años tengas, si dice que tienes 50 años en el Señor, si dice que eres el más espiritual, recuerda, nosotros siempre hablamos muy bien de nosotros mismos. Siempre, siempre. En el único momento en que nosotros lo dedicamos para hablar de la otra persona es cuando queremos hablar de los pecados de la otra persona. Pero cuando se trata de nosotros mismos, no, mira, yo soy de lo mejor. Yo soy, mira, una persona íntegra. La otra persona sí es culpable, la otra persona sí ha hecho, la otra persona siempre, cuando hablamos de la otra persona, lamentablemente es para hablar mal de ellos. Y cuando hablamos de nosotros mismos es para poner nuestra reputación bien en alto. Yo creo que sin duda alguna esas son cosas que no honran a Dios. Y si tú no estás viviendo tu vida para honrar a Dios, tú estás desperdiciando tu vida. Cada aspecto de tu vida, la manera en cómo usas tu tiempo, la manera en cómo usas tu dinero, la manera en cómo enfrentas las pruebas, la enfermedad y las dificultades, la manera en cómo manejas los conflictos en esta vida, los conflictos interpersonales, cada una de estas cosas refleja si realmente estás glorificando a Dios, si realmente reflejan que estás madurando en la fe. Nosotros siempre hablamos muy bien de nosotros mismos. Dejemos que los hechos sean los que hablen en nuestra vida. Hermanos míos, son las dificultades las que más nos acercan a Dios. Por eso, mi amado hermano, yo no quiero saber si estás prosperando en tus finanzas. Yo no quiero saber si estás ganando más seguidores en las redes sociales. Yo no quiero saber cómo está tu bonita casa. No, yo lo que quiero saber es cómo está la condición de tu alma. Parece que hoy en día es más importante si tenemos una buena reputación, si tenemos una ardua lista de clientes, si nuestra cuenta bancaria está allí por encima de 0. Si tú solamente te estás preocupando por eso, tú estás desperdiciando tu vida. Estás desperdiciando tu estadía en esta tierra, estás perdiendo tu tiempo. Yo quiero saber cómo está tu alma hoy. A veces, antes de la cuarentena, la gente decía, pastor, mira, a mí me cuesta orar y leer la Biblia y escuchar los sermones porque es que tengo una vida muy agitada. En primer y principal, yo no sabía que las muchas ocupaciones son una excusa delante del Señor que nos salvó y nos perdonó nuestros pecados para decirle, hoy no tengo tiempo para ti, Dios. Pero esta pandemia ha revelado que eso es una mentira. Hoy muchos de ustedes tienen más tiempo que nunca y igual han sido negligentes en sus responsabilidades. Ya va. Pero sí estamos siendo diligentes con las cosas de este mundo. Con nuestros estudios, con nuestro trabajo, con todo lo demás. Ese tipo de acciones solo refleja quién y qué te importa más. No puede ser que estemos andando por algo similar al valle de sombra y muerte y todavía estos momentos no nos hayan acercado más a Dios, sino que nos hayan alejado de Él para centrarnos más en las cosas de este mundo. Por eso te decía, no me importa cómo están tus finanzas, no me importa cómo están tus seguidores en redes sociales, tu bonita casa, tu bonito carro. Yo quiero saber cómo está tu alma.
Esta semana leí una frase de alguien muy acertada que decía lo siguiente: no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Lo voy a repetir. No hay mayor fracaso que tener éxito en aquellas cosas que no importan en la eternidad. Ese es el peor de los fracasos. Que estés prosperando en las cosas de este mundo, pero en cuanto a aquellas cosas que tienen que ver con la eternidad, seas muy pobre, muy pobre. El valle de sombra y muerte nos prepara para la eternidad. Pero el valle de sombra y muerte también es un instrumento en las manos del Redentor para ver quiénes son fieles a su pastor y quiénes no. Las dificultades, yo le decía la semana pasada, son un medio que Dios usa para probar si nuestra fe es real o no. Igual que las dificultades. Nosotros siempre, como decía, creemos que estamos aquí alto. Somos muy espirituales, estamos creciendo. Deja que las pruebas toquen a tu puerta y que llegue el primer conflicto en tu matrimonio, con tus hijos, familiares o hermanos en la fe, y veremos si realmente has madurado, veremos si realmente eres tan espiritual como dices. Y este valle de sombra y muerte del que estamos hablando en el versículo 4 del Salmo 23 declara eso. Este valle es un instrumento en las manos del Señor para purificarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para acercarnos a Él. Fue en el desierto que se evidenció quiénes estuvieron dispuestos a seguir valientemente hasta la tierra prometida y quiénes no. Fue allí en el desierto, en medio de las pruebas, cuando se evidenció quiénes en Israel estaban dispuestos a dar gracias a Dios por todos y quiénes iban a quejarse por todo. El desierto es un gran filtro que usa Dios para evidenciar quiénes son los verdaderos y falsos cristianos, para evidenciar quiénes son más diligentes para servir este mundo que para servirlo a Él. Por eso damos glorias al Señor por estos momentos. Hermanos míos, cuando la oveja camina por el valle oscuro, le falta mucha luz. Y supongo que le falta el pasto verde y las aguas tranquilas. Este valle de sombra y muerte es totalmente contrario a los pastos verdes que hablamos hace semanas, a las aguas tranquilas de las que hablamos hace semanas. El puro sentido común nos dice que no importa lo bien que vayan las cosas, siempre nos faltará algo. Las bendiciones muchas veces deben esperar su turno. Bendito más bien sea el hombre que se refugia en el Señor, dice el salmista. El Señor es nuestro refugio en tiempos de tempestades, y el salmista. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, decía el salmista. Necesitamos convicciones como estas. En el día de hoy hemos cantado grande es tu fidelidad. ¿Pero lo crees? ¿Lo crees? ¿Recuerdas que el domingo pasado, antepasado, cantamos noble sostén? ¿Lo crees? En medio de la prueba y de la tentación es que se evidencia si realmente creemos lo que cantamos. Es allí donde se prueba si creemos cuando cantamos estoy bien. Cuando cantamos alma mía bendice al Señor. Cuando cantamos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que el Señor nos ve. Es allí en medio de la prueba que se evidencia si tú crees lo que cantas. El Señor te dará la gracia, mi hermano, y la misericordia que requieres en cada día mientras vayas por el camino de sombra y muerte. Pero tienes que creerle al Señor. El hecho que el Señor esté con nosotros no anula la realidad de que tendremos problemas, sino que en medio de los problemas tendremos a quien acudir. Este mundo sin Cristo no tiene a quien acudir en medio del problema. Tú sí. Tú tienes a un Dios a quien adorar y a quien servir y en quien refugiarte. Es como decía el salmista en el Salmo 90, versículo 1. Tú nos has sido de refugio de generación en generación. Tenemos un refugio a donde ir.
No hay razones para dejarnos llevar hoy por la preocupación y el miedo, mi hermano. No hay razones para que descuides tu relación con Dios hoy. No hay razón para que dejes de exponerte a la predicación de tu iglesia local los miércoles, los domingos, los lunes. No hay razón para descuidar cosas tan importantes. Cuando las descuidas por otra cosa, tú solo estás diciendo, Dios para mí no es importante. Hay cosas más importantes para mí que tú, Dios. Hay cosas más importantes que escuchar tu palabra. Hermano mío, ¿quién realmente es quien te hace la invitación a congregarte cada domingo, a escuchar los sermones de miércoles, a estar en los discipulados? ¿Quién es Dios quien te hace esa invitación? Los pastores solo somos instrumentos del Señor, haciendo lo que el Señor nos manda. Cada miércoles que te resistes a escuchar la palabra de Dios dada por tus pastores, cada jueves que te resistes a estar en oración desde tu casa, cada domingo que te resistes a reunirte a escuchar la palabra de verdad, tú estás negándote y resistiendo a la invitación del Señor. Y cuando uno hace eso, lo que estamos diciendo es, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú enviaste a tu Hijo a morir por mí, tú has comprado vida eterna para mí, pero tengo cosas más importantes que tú. Es eso el mensaje que envías cuando te enfocas más en otras cosas que no son Dios. No importa el alarde que hagas con tu boca, lo que digas de ti mismo, de ti misma, son estas situaciones las que evidencian si tu fe es real o no. Las ovejas, aunque anden en valle de sombra y muerte, estarán cerca de su Señor. Estarán confiadas en su Señor. Estarán aferradas a su Señor. Bien decía el pastor John MacArthur, no debilites el presente preocupándote por el futuro, porque destruirás tu gozo y perderás el presente. Repito, no debilites el presente preocupándote por el futuro, un futuro que no ha sucedido y que quizás nunca sucederá, porque destruirás tu gozo y perderás tu presente. Cada día tiene su propio afán, pero también cada día las misericordias del Señor son nuevas. El temor te miente diciéndote que tu futuro no está bajo control. El temor te miente diciéndote que es imposible que eso que te sucede obrará para tu bien. Pero no creas esas mentiras, créele a Dios, créele a tu Señor que ha mostrado ser fiel a lo largo de los siglos. Hermanos, los mejores de nosotros todavía somos ovejas, así es. Nosotros siempre nos gusta sentirnos fuertes. A nosotros siempre nos gusta creernos que estamos más avanzados espiritualmente que otros. A nosotros siempre nos gusta sentirnos los más justos, que hemos crecido, que somos sólidos. Pero ¿sabes qué? Sigue siendo una oveja del Señor. Que yo tengo 40 años en Cristo, sigue siendo una oveja del Señor. Es que yo me conozco muchos textos de la Biblia y usted ni se imagina cuántos libros de teología yo he leído en lo personal y con mi esposa, pero sigue siendo una oveja del Señor. Pastor, usted no se imagina cuántas hermanas yo estoy discipulando y llamando cada semana. Usted no se imagina lo que yo hago por aquí. Tengo un programa por acá, hago esto por acá, ayudo al necesitado por acá. Sigue siendo una oveja del Señor. Y eso significa que sigue habiendo pecado en ti. Y eso significa que sigues necesitando a Cristo. Y eso sigue significando que tu justicia es Jesús. Y que si en algo has de gloriarte, no es en lo que tú haces, sino en lo que tú eres debido a la obra de Cristo. En eso debes gloriarte. Mi identidad no está ni siquiera en que yo soy pastor, empresario, emprendedor, lo que tú quieras. Mi identidad está en que yo soy un hijo del Señor, comprado y salvado por la sangre de Cristo. Como decía aquella canción, me glorío en Jesucristo, en Él solo me glorío. En Él está mi gloria, en Él está mi gozo, en Él está mi alegría. Seguimos siendo ovejas. Nuestra debilidad sigue siendo evidente. Y es allí donde su fuerza se perfecciona. Para que realmente te puedas apropiar de la gracia de Dios, primero necesitas reconocer que tú eres un pecador. Para poder apropiarte de la fuerza del Señor, primero debes reconocer tu debilidad. Debemos permanecer cerca de nuestro gran pastor mientras caminamos por valles oscuros. Y mientras sigamos en este mundo, tendremos que seguir caminando por valles oscuros.
Es posible que no podamos ver todos los peligros que nos rodean en este valle oscuro, pero Él sí los ve. Cuando lleguemos al cielo nos quedaremos asombrados de cuántos peligros el Señor nos libró. Todo lo que tenemos que hacer es seguirlo y Él nos llevará a casa. Hermano mío, Dios es tu Padre. Eres un miembro de la familia eterna y tu futuro está bajo del cuidado del Señor. ¿Tú puedes recordar eso hoy? ¿Tú puedes creer eso hoy? Que sus manos te sostienen. No la silla donde estás sentado o el mueble donde estás sentado. No, la mano poderosa del Señor te sostiene. Tenemos un hogar. Tenemos un Padre. Y tenemos sus recursos espirituales a nuestra disposición para seguir corriendo la carrera de la fe. Una carrera donde muchos claudicarán y demostrarán que tan solo eran hipócritas. Pero una carrera donde otros, las verdaderas ovejas del Señor, continuarán hasta el final, porque su fuerza y su poder no radica en ellas, sino en el pastor que usa su vara y su cayado para cuidarlas. Confía en el Señor en medio del valle de sombra y muerte. No te dejes invadir por el miedo y el temor, confía. Mi hermano, confía. Hoy te animo a que confíes aún más en el Señor. Y que en lugar de quejarte por cada cosa que te acontece y de vivir una vida amargada, llena de quejas, da gracias por todo. Y dile, gracias mi Dios, porque aunque ande en valle de sombra y muerte, tú estarás conmigo. Y aunque muchas cosas me sean quitadas, debido a vivir en este mundo caído, hay algo que siempre estará conmigo y será tu presencia. Y es eso lo que yo amo más que cualquier cosa. Pero ¿quién ha podido cumplir esto perfectamente? Yo no. ¿Quién ha podido decir, siempre que he andado en el valle de sombra y muerte, cualquier prueba, yo he estado firme? Yo nunca me he quejado. Yo siempre ando alegre y gozoso. Yo todo lo hago bien. ¿Quién puede decir eso? Yo no. ¿Y tú? El único que pudo cumplir esto a la perfección fue Cristo, quien anduvo en el valle de sombra y muerte sin merecerlo, para que tú y yo podamos obtener la vida. Quien derramó gotas de sangre sobre la arena del Gólgota para que tú pudieras andar en pastos verdes. Quien tuvo que experimentar el dolor y el abandono del Padre para que tú y yo pudiéramos contar con la cercanía constante de nuestro pastor. Quien sudó gotas de sangre antes de ir a la cruz por los pecados de otros. Alguien decía que el Dios ofendido terminó pagando la deuda del hombre ofensor. Ese es el Evangelio. Cristo cumplió donde tú y yo no hemos cumplido, por eso Él estaba capacitado y está capacitado para representarnos delante de Dios Padre. Él fue firme hasta el final. Solo Él hizo la voluntad del Padre hasta el final. Por eso podemos renovar nuestras fuerzas y nuestra fe únicamente en aquel que cumplió en todo, nuestro amado Jesús. En Él podemos renovar nuestras fuerzas y nuestra esperanza mientras caminemos por este valle de sombra y muerte. Por este valle de sombra y muerte es temporal, porque Él compró la vida eterna para ti y para mí. Por eso el día en que partamos de este mundo, según lo haya determinado el calendario del Señor, Él nos esperará con los brazos abiertos para recibirnos en el paraíso, para estar con Él por la eternidad. Y podamos decir como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él venció la muerte. Y para ti que no conoces a Cristo, quiero decirte que vendrán situaciones más fuertes en tu vida. El hombre nace para la aflicción. Pero ¿cómo la vivirás? ¿Sin Cristo o con Cristo? Te garantizo que la primera opción es muy desdichable. La primera opción de vivir en este mundo sin Cristo es una visión desgraciada, vacía,
que traerá más dolor a tu vida. Por eso quiero animarte hoy a orar y decirle: Dios, perdona mis pecados. Pedirle de corazón que te perdone y que puedas entender que el único que puede salvarte es Cristo. Él fue el que cumplió toda justicia. Él es el único que complació al Padre en todo. Él fue el único que cumplió de la cuna a la tumba la ley de Dios y quien por amor vino a morir por los pecadores. Ven a Cristo, confía en Él y alcanzarás el perdón de pecados. Y cuando partas de este mundo, te esperará el paraíso, pero aún más, lo que hace que el paraíso sea un paraíso es la presencia de Cristo allí. Y a ti y a mí, mi amado hermano, que podamos evaluar cómo nos estamos conduciendo en este mundo. Piensa en qué cosas deben cambiar hoy, qué cosas debes corregir hoy, de qué pecados debes arrepentirte hoy, para que le puedas mostrar al mundo que realmente valoras a Cristo por encima de todo lo que este mundo te puede ofrecer. Que tu cristianismo no sea solo en palabras, sino en hechos. Porque al hombre podrás engañar, pero a Dios no. Las verdaderas ovejas del Señor confiarán en Él, aunque les toque pasar por el valle de sombra y muerte. Las verdaderas ovejas del Señor lo pondrán en primer lugar, no solo con sus palabras, sino con sus hechos, a pesar de todas las tentaciones que este mundo nos puede ofrecer. Que el Señor te bendiga grandemente, que su palabra eche fruto en tu corazón y que puedas decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento.